mitad de semana, una orden del más alto nivel retumbó los cimientos de diversos sectores. Un decreto supremo emitido por el Ejecutivo desempolvaba una vieja polémica, la del servicio militar obligatorio acuartelado. Una figura que, según la reciente norma, pone la voluntad a merced de un sorteo público, a través del cual se elegirá a los nuevos reclutas. El servicio militar sigue siendo voluntario, no ha cambiado eso, la ley es bien clara, el servicio militar es voluntario. Pero ¿desde cuándo la situación cambió? Cuando Ollantumala era candidato presidencial, proponía un servicio militar voluntario con beneficios, pero cuando llegó al gobierno, cambió de discurso. Proyectos o leyes como el servicio militar voluntario han fracasado. Necesitamos corregir las cosas. Los muchachos de la ciudad también tengan la oportunidad de hacer su servicio militar. De los 60.000 jóvenes que el ejército debería tener cada año, solo se alcanza el 30% de los cupos, pues la voluntad de los jóvenes de servir a su patria no es alta. Ante este déficit de personal, y en caso no se complete con las vacantes requeridas, hombres y mujeres de entre 18 y 25 años serán obligados ahora a cumplir con el servicio militar. Si llegamos a finales de abril y no se ha cubierto el número de vacantes para cubrir la cantidad de gente que se necesita en el ejército, vamos a tener que ir a lo que la ley nos permite, es hacer un sorteo. Antes no se han hecho llamados obligatorios porque los gobiernos anteriores no han asumido esa responsabilidad política de hacerlo y han preferido que el ejército se quede sin cubrir sus plazas. El decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano aprueba el denominado llamamiento extraordinario de personal para el servicio voluntario. Aquí se estipula que, según la normativa vigente, la selección de jóvenes se hará a través de un sorteo y el número dependerá de las vacantes. El ejército está trabajando esto con la RENIEC para usar la base de la RENIEC para hacer un sorteo que sea principalmente transparente y público. Con un notario público se hace el sorteo de toda la gente, ahí acá no hay distinción de nada. Las reacciones fueron de todo calibre, sobre todo porque la idea para algunos sería discriminatoria, pues el que no quiere enrolarse podría pagar una multa del 50% de la unidad impositiva tributaria, equivalente a 1.850 soles, posibilidad que afectaría a los más humildes. Un ciudadano que le toca servir a su patria y se niega a hacerlo, debería ir preso un número de meses que determine la ley, porque está poniendo en riesgo la seguridad nacional, si queremos verlo de esa manera. Entonces esto no se justifica. Es esta concepción militarista de que a la patria se le sirve en el ejército, en la marina o en la aviación de manera voluntaria. Oiga, necesitamos militares, es verdad, pero también necesitamos profesores, necesitamos médicos. Congresista, ¿y usted ha hecho servicio militar? No, no he hecho servicio militar. Muchas gracias, hasta luego. Nadie podrá correrse de esta norma. Los únicos exonerados serán los universitarios, los muchachos que acrediten ser el único sustento de sus familias, los que están en el extranjero o en las cárceles, así como los que tengan una discapacidad física o mental. Lo que muchos también se preguntan es si acaso la seguridad nacional está amenazada y por eso se aplica esta norma. Hablan ahí de que no debe ser, porque no estamos en guerra. No tiene nada que ver que un país esté no en guerra. Fíjate, nosotros normalmente, durante toda la vida, las Fuerzas Armadas se equipan, se tratan de mantener actualizados en la parte tecnológica y mantenemos entrenada a nuestra gente. Eso es el ABC de la Fuerza Armada. Se va a hacer sin la Haya, con la Haya o con sendero, sin sendero, con... ¿Y cuáles serán las funciones que cumplirán estos jóvenes una vez enrolados? Puede ser fusilero, no sé, el operador de la ametralladora, el operador de equipo de comunicaciones, ¿no? Ocupen una tarea operativa. ¿Podrían ir a zonas de emergencia como el PRAEN? Van a zonas de emergencia. Es muy posible que en mayo se realice el primer sorteo y el llamamiento sería a unos 30.000 jóvenes. Una situación que sin duda seguirá levantando polvo, más aún conociéndose la precaria situación que afrontan nuestras Fuerzas Armadas. Sobre este tema estamos con el general Daniel Mora. Muy buenas noches, general. ¿Cómo está usted? ¿Creen sinceramente que reclutar a jóvenes que no quieren formar parte de un ejército y que de hecho solo van a formar parte de un grupo de entrenamiento durante un año va a servir en algo para el ejército del Perú?
Yo creo que sí. Creo que es una concepción equivocada desde que salió el tema de objeción de conciencia, de la Constitución pues no obliga, y la Constitución obliga. La Constitución en su artículo 163, 165, 168 obliga a que todos participen en la defensa nacional, y más aún en el entrenamiento, en el empleo, etcétera, de la fuerza. Pero que la Constitución obligue no significa que sea bueno. No. Modifiquemos la Constitución. El tema está en que los países que han optado por un servicio militar voluntario profesional dan las condiciones para que esto se pueda producir. En el Perú, cuando nace el servicio militar voluntario, nace hecho un desastre. Y nace un desastre porque ningún servicio militar voluntario profesional en el mundo puede nacer con 39 soles de remuneración al soldado. Pero entonces... O creen que todo va a ser gratis para la defensa nacional. Y tenemos que siempre apelar al soldado barato. Entonces, cuando no queremos nosotros contribuir y queremos cambiar la situación de un sistema a otro, pues hagámoslo bien. Pero está cambiando del barato al gratuito. ¿No es peor cambiar del barato al gratuito? No, está totalmente errado usted. Fíjese, si estamos haciendo el servicio militar voluntario y no cubrimos las necesidades de la fuerza desde hace muchos años, se ha intentado dar incentivos de educación, CENATI, CENCICO, y esto de Ministro de Defensa cuando hemos comenzado a implementar esas cosas, TECSUG, etcétera, pero mínimamente, y cuando salen se licencian. Pero su propina, ¿cuándo era? Hasta el año pasado. 165 soles por soldado que iba al BRAE. Recién en este gobierno se comenzó a aumentar a 350 soles más o menos. ¿Usted cree que un soldado militar voluntario, y le pongo el ejemplo de Argentina, cuando en el 94 abolió el servicio militar obligatorio, aunque en su constitución sigue figurando el servicio militar obligatorio, $400 mensuales, comenzó, y aún así no era atrayente. Entonces yo creo de que si estamos con el 20% de fuerzas, cuando debíamos tener en una unidad 100 hombres, tenemos 20 o 30, yo no creo que podamos seguir en esa situación. ¿Y por qué no hacer servicio militar obligatorio? ¿Es un delito hacer servicio militar para su país? ¿Es acaso ir al infierno cuando uno va a hacer un servicio militar? No es ir al infierno, seguramente. Corea del Sur, hasta Alemania, hasta hace un año lo ha tenido, y sigue figurando en su Constitución. Pero, digamos, sacar ejemplos de lo que ocurre en otros países a veces es solamente demostrar que en otros países también se cometen errores. No porque lo hagan en el país X o Y necesariamente eso no puede ser y necesariamente bueno para nosotros. Yo lo que le quería preguntar es, si entendí bien el reportaje, algunos de los conscriptos que van a salir por sorteo y que voluntariamente no querrían hacer lo que se los va a obligar a hacer, podrían terminar en la zona de emergencia. ¿Eso le parece a usted serio? No, yo no creo que sea serio eso. Creo que debe haber un entrenamiento y la gente que debe ir allí debe estar entrenada, capacitada para ir a una zona de ese tipo. ¿Y entonces para qué sirven? Que era la pregunta que yo le hacía. Un servicio militar obligatorio va a servir para la cuestión de desastres, cuando está también en la Constitución que nosotros participamos en la defensa civil. Ahora no tenemos ni tropa para mandar en caso de un sismo, para apoyar a la población. No podemos apoyar en el caso de inundaciones de algunas partes de la ciudad, donde, por ejemplo, en los Estados Unidos van todas las tropas a apoyar y es su principal fuerza en el sistema de defensa civil. En el caso de un conflicto armado, necesariamente estos Yo he escuchado cosas tan cómicas como decir, ¿para qué prepararnos nosotros si ahora estamos en paz? Mire lo ilógico, ¿quiere que nos preparemos cuando estemos en la guerra? Ya no hay tiempo para preparar a alguien. También tenemos que preparar nosotros en caso de conflicto. Evidentemente es una función que nos da la Constitución. Pero general, usted mismo ha dicho que el gran problema es que mientras se planteó y se trató de implementar el servicio voluntario, el problema fue que no dieron los incentivos correctamente o los suficientes. Servir a la patria y servirla en algo que pone en riesgo nuestra vida no puede ser algo obligatorio. Tendría que ser algo que uno quiere hacer uno, por amor a la patria, y dos, porque recibe algo a cambio también. Es completamente legítimo. Es una posición, pues, porque si vamos a Israel o vamos a otros países que lo tienen obligatorio y hasta los 60 años, entonces también podríamos cuestionar países de esa naturaleza. Sí, seguramente entonces, se cuestiona. Probablemente se cuestiona, pero es una cuestión, pues, de opinión. Pero es una cuestión de opinión sobre un derecho fundamental que es la libertad. Países tan desarrollados como Alemania, le pongo el caso de Alemania, recién el año pasado han comenzado a cuestionar el servicio militar obligatorio.
lo han abolido. Sí. El año pasado. Pero sin embargo, en la Constitución lo sigue manteniendo la obligatoriedad. Es decir, es transitorio mientras no estén en una situación delicada de probable conflicto. Entonces yo creo de que siempre van a haber estas objeciones y siempre las ha habido. En Estados Unidos se cuestionó mucho esto y servía desde el paje hasta el rey. Pero hace muchos años que es voluntario. En los años 70 Pero son los medios. Sí. Entonces, si nosotros queremos crear un servicio militar voluntario, demos los recursos. Eso. Si el Perú quiere tener éxito en su lucha en el BRAE o cualquier otro frente, demos los recursos. Pero esa es la solución. ¿Por qué no lo hacen? No depende de nosotros. Usted, aparte de ser un general retirado, es también congresista de Perú Posible. Yo le quería preguntar si esta posición que usted está expresando en este momento es personal suya o expresa la del partido. No, expresa la posición que nosotros... Yo presenté un proyecto de ley al respecto. Tiene cosas más creativas que de este proyecto. Por ejemplo, que el servicio militar obligatorio debía ser de los 18 hasta los 30 años. Y no debe haber multas. Debe ser más justo. Todos deben servir, debe ser transparente. Por ejemplo, como lo es en otros países. Por ejemplo, si un muchacho está estudiando en la universidad y le faltan 2 años para terminar la universidad y sale sorteado, no tiene por qué ir a hacer el servicio militar. Termina su carrera y en el momento, hasta los 30 años, tiene plazo para poder ir a servir a su patria en el área que ha sido preparado.